Esto es Saliendo del Horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos 2 segmentos por semana, lunes y miércoles, pero atención, después de finalizar cada jornada de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México, vamos a tener nuestros acostumbrados segmentos en vivo. Después de cada jornada de la Serie del Caribe, vamos a estar haciendo estos enlaces en vivo con Enrique Rojas, Guillermo Celis y Jorge Rivera, para hablar finalmente del equipo de los Mets de Nueva York. Firman, o obtienen, mejor dicho, al dominicano Freddy Peralta. Para que tengamos una idea, Enrique, Freddy Peralta en las últimas 3 temporadas ha tenido 30 o más aperturas. El año pasado, marca personal en su carrera, en victorias, en entradas lanzadas y en aperturas. Enrique, este era el caballo que necesitaban los Mets para decirle al mundo del béisbol de las Grandes Ligas: calma, que nosotros también vamos a hacer movimientos que valgan la pena de cara a la próxima temporada. Es un caballo que necesitaba cualquiera. Muchos equipos querían hacer cambio con Milwaukee. Primero, tú hablas de la durabilidad, de la efectividad. 3.30, 3.20 desde el 2021. Es uno de los mejores pitchers del negocio y resulta que también es uno de los más baratos. Solamente está ganando $8 millones. Y es importante porque cuando tú estás en el punto que se encuentran los Mets, poder agregar a alguien tan bueno a un precio tan razonable no te sube tanto la nómina más allá de lo que ya tú debes para el famoso impuesto al balance competitivo, que es una carga, es un castigo a tener nóminas altas. Así que encaja perfecto Freddy Peralta. Quizás todavía algunos ven que le falta más a los Mets, pero están en el camino de seguir tapando huecos. Tienen lo que se podría llamar un verdadero caballo de la rotación y eso le quita presión a los otros. Hay que recordar que el año pasado ellos planearon su mundo encabezando la rotación con Sean Manaea y Freddy y Montaz. No se dio. Los dos estuvieron básicamente lesionados la mayor parte del tiempo. Montaz hizo una aparición cameo apenas por Queens y ahora van detrás de otro dominicano de $8 millones que está cerca de la agencia libre y que tienen que sentarse a hablar del futuro, pero en lo que el hacha va y viene, yo creo que consiguieron un caballo para su rotación y Sí. los Mets son extraordinariamente mejores desde la adquisición de Freddy Peralta. Guillermo tiene 29 años de edad. También la mejor efectividad en su carrera el año pasado con 2.70. Ahora, Memo, de nuevo, el equipo de los Mets pedíamos que hiciera movimientos. Se fue Pete Alonso, se fue Edwin Díaz, se fue Brandon Nimmo. Ellos obtienen los servicios del Bobby Shedd, de Marcus Semien. Pedíamos y decíamos, ¿qué van a seguir haciendo los Mets? Llega Freddy Peralta, Memo. ¿Cómo lo ves tú al equipo de los Mets en el este de la Nacional ahora con Freddy Peralta? Yo creo que cambia mucho, sí cambia mucho. Yo también estoy de acuerdo ahí con Enrique, ¿no? Habíamos hablado muchas veces aquí de los Mets, de todo lo que se habían llevado y siempre el comentario generalmente era qué bien por su line-up, qué bien por su ofensiva, pero ¿y el picheo qué? Se habían quedado sin cerrador, se llevaron a otro, Devin Williams, tal vez no del mismo calibre de Sugar, pero bueno, como quiera llenaron ese hueco y siempre hablábamos de qué va a pasar con esa rotación. Bueno, esta es una gran respuesta de los Mets. Yo creo que sí cambia mucho la perspectiva que tiene cada uno sobre lo que puede ser la temporada de los Mets en esa división este de la Liga Nacional. Yo creo que con la llegada de Peralta, por lo que acabas de mencionar también, Ernesto, por lo que le vimos el año pasado, por los números, porque fue una gran temporada para él, la llegada de Peralta sí cambia de forma importante lo que vamos a poder esperar de este equipo, que no tenía una rotación sólida. No es que con una sola pieza eso cambie de golpe y cambie totalmente, pero sí te ancla una rotación y eso es muy importante, ¿no? Ahí está entonces Holmes, ahí está Peterson, ahí están los jóvenes McLean y Jonathan, que ya los vimos el año pasado, ahí está Kodai Senga. Entonces
que llegue Peralta a ser el número 1 de esta rotación, sí cambia mucho al equipo, sí aumenta las posibilidades de que le estén peleando a los Phillies, que son los grandes favoritos en esa división. Ya veremos qué pasa con Atlanta, que debe regresar a la pelea, con Miami, con los Nationals, pero por lo pronto yo creo que sí, hay que cambiar la perspectiva de cómo vemos a los Mets de cara a la nueva temporada y hay que acercarlos mucho a Filadelfia con la llegada de Freddy Peralta, que por otro lado habrá que ver cómo le cae el cambio de ir de un equipo de pocos medios de comunicación, de poca atención, de que no llama la atención a nivel nacional, aunque siempre está ahí, está ganando, a ir a un equipo donde ese aspecto va a cambiar totalmente. Yo creo que Freddy Peralta no debe sufrir por eso y le va a ayudar mucho a los Mets. 2 veces seleccionados también al Juego de Estrellas, incluido la pasada temporada. Los Mets que quedaron a 13 juegos detrás de los Phillies. Y ahora, Jorge, voy contigo precisamente abordando el tema de esos 13 juegos. Porque, Jorge, podemos decir, y es lo último que hemos visto sobre los Mets, el equipo de los Mets puede que tenga a 3 jugadores jugando posición en la que ellos nunca antes habían jugado. Y voy a comenzar con Bobby Shett, nunca ha jugado tercera base. Jorge Polanco, que se perfila para ser el primera base del equipo, nunca ha jugado primera base. Y ahora llega el tema de Beatty, que aparentemente los Mets le van a dar la oportunidad a Beatty de que juegue en el jardín izquierdo. Jorge, donde él tampoco ha jugado. Entonces yo creo que va, por lo que decía Guillermo, más allá de la rotación abridora, porque es cierto, llega Freddy Peralta y va a ser el estelar de esa rotación abridora. Pero la diferencia de juegos, George, fueron 13 juegos con estos movimientos. Para ti la pregunta, tantos jugadores jugando por primera vez en una posición, ¿cómo queda el estado de los Mets basado en ese punto? Antes de contestarte, Ernesto, yo les quiero preguntar a ustedes si alguien le hizo algo a Steve Cohen o a la gerencia de los Mets. ¿Por qué? ¿Tienen alguna cuenta pendiente o algo ¿Pero así? por qué? ¿Por qué? Porque en el programa pasado dijimos que les hacía falta picheo, que si no, no iban a llegar a ningún lado. Y dijeron, ¿sabes qué? Ellos tienen razón. Vamos por Freddy Peralta y vamos a reforzar nuestra rotación para dejarlos en ridículo. No para ganar 13 juegos y para recortar la distancia. No. Para dejar a esos 4 en ridículo. Porque parece que eso hicieron, ¿no? O sea, parece que ese secreto a voces que todos conocíamos lo escucharon y por fin. Pero no es a nosotros, No es a nosotros ni a los medios. No. Es a la fanaticada. Esa es la necesidad. A que su tenían. fanaticada, porque ellos no quieren quedar esta temporada que viene para 2026, donde terminaron el año pasado. No, y es a los fans y es a los números de la temporada pasada a los que recurrieron los Mets para hacer esta decisión, ¿no? Pero respondiendo a lo que preguntas, Ernesto, yo creo que los cambios de posición no deben de afectar mucho a los jugadores que llegaron a los Mets, sobre todo a Bichette y a Polanco. Creo que jugando el cuadro, un jugador profesional de grandes ligas puede tener la capacidad para jugar en tercera, en el shortstop. Obviamente creo que va a llevar un tiempo de adaptación, porque no es como que me pones hoy en cualquier posición y lo hago bien, pero yo creo que no deben de tener mucho más problema por eso. Ahora, lo de Freddy es importantísimo, es el caballo que necesitaban los Mets y además yo creo que los Mets siguen en contienda por un brazo más. Yo creo que van a salir a buscar un brazo más para tener un 1 y 2 muy poderoso y que vengan acompañados pues, de Peterson, de Tong, de Senga, de todos los demás, ¿no? Entonces, a mí me encantó el movimiento para los Mets. Creo que para Freddy Peralta igual va a ser muy bueno salir de un equipo del mercado chico, entre comillas, para llegar a uno en Nueva York con los fans sedientos de victorias y con un equipo que con él se vuelve muy interesante para pelearle la división a Filadelfia, ¿no? Me tocaste por tercera, porque yo te hago una pregunta y tú me respondes primero con una pregunta y después entonces llegas a tu punto. Framber Valdez, Enrique, todavía no ha firmado. Ranger Suárez va a los Medias Rojas de Boston. Eugenio Suárez, Luis Arraez, aparentemente están en el limbo, pero de nuevo,
Enrique, terminaron los Mets. ¿Van a ir por otro más allá de Freddy Peralta? Yo creo que sí, todavía podrían ponerse creativos y quizás ese tapón que tienen de jugadores que sobran ahora con la adquisición de los que llegaron, porque hay que recordar que no es solamente Biri, Mark Vientos está como en el aire. ¿Qué va a hacer? Designado, primera base, tercera ocasional. Ahí hay varios jugadores que están en una burbuja y que los Mets perfectamente podrían aprovechar eso y de hacer lo mismo que acaban de hacer por Freddy Peralta, donde no se dieron a jugadores de grandes ligas, se dieron prospectos. Podrían ceder a algunos de esos jugadores de grandes ligas en otra transacción y mejorar aún más el equipo. Los entrenamientos no comenzarán hasta el 12 de febrero, lo que quiere decir que tienen un par de semanas e incluso podrían hacerlo dependiendo cómo se vayan desarrollando los entrenamientos. Ellos tienen un super novato que podrían colocar en el jardín izquierdo. Yo no creo que estén pensando cambiar al mismo tiempo a Vientos y Biri. Se ha demostrado que tú necesitas profundidad y que esos tipos no sobran. Tú puedes buscarle juego, pero todavía queda mucho tiempo antes del Opening Day. Todavía los Mets pueden cambiar un poco el roster. Uno que... Y a mí me llama la atención que no debemos de perder el ojo en que es una renta, entre comillas, hasta ahora lo de Freddy Peralta, ¿no? Porque es su último año de Sí, contrato es válido. y en teoría el siguiente año entraría a la agencia libre. Ya se está hablando de la extensión de 120 millones por 4 años, pero hasta ahorita este deal y estos prospectos que dejaron ir los Mets por Freddy Peralta son una renta de un año, ¿no? Entonces veremos si se pueden quedar con Freddy en esta extensión y veremos si sí es la piedra angular de esa rotación. Guillermo, poniéndole punto final contigo por ahora, uno que no va a tener esa preocupación, como dice Enrique, es Luis Ángel Acuña, que se va a los Medias Blancas de Chicago y llega el cubano Luis Robert Jr. Vientos está allí, Vientos estuvo por Nicaragua, él va a vestir el uniforme de Nicaragua de cara al Clásico Mundial de Béisbol, y el tema también de Biri, etcétera. Pero, Guillermo, poniéndole un punto final por ahora a este tema, dame el 1-2-3 del este de la Liga Nacional, porque yo no creo que los nacionales van para ningún lado, yo creo que los Marlins tampoco van para ningún lado, pero dame tu top 3, Memo, en el este de la Nacional, o si tú estás en desacuerdo, si tú crees que los nacionales y los Marlins están dentro de ese top 3, entonces lo puedes aportar, Memo. No me dejo amedrentar. 1, 2, 3, 4, 5, por favor. Si yo creo que los nacionales te los voy a dar en el 1, 2, 3, pero no va a ser así. Yo creo que la división sigue siendo de los Phillies en primero. Con lo que han hecho los Mets pueden alcanzar segundo, y yo creo que los Bravos en una temporada en que van a empezar su regreso después del año fatal que tuvieron la temporada anterior, los Bravos tercero. Así queda mi 1, 2, 3. Phillies, Mets y Bravos en el este de la Nacional. Ok, es importante resaltar lo de Ha-Seong Kim, el shortstop de los Bravos, que se lesiona allá en Corea y no va por 4 o 5 meses. Y bueno, y por eso se movieron rápido los Bravos y obtuvieron los servicios del dominicano Jorge Mateo. Esto es Saliendo del Horno. Esto es nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Tenemos nuestros segmentos lunes y miércoles. También estamos en TikTok, en Facebook, en ESPN-Béisbol. Y recuerden, cada vez estamos más cerca de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara. Y después de cada jornada vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Ok, hablamos de jugadores que llegan, hablamos de jugadores que se quedan con sus respectivos equipos, pero el caso más importante de los últimos días, Guillermo, voy a comenzar contigo, es el caso del dominicano José Ramírez, Mr. La Para, que cuando firma su gran contrato, su primer gran contrato, todo el mundo se quedó pensando, ¿y por qué firmó por tan poco dinero, por tantos años? Y en algún momento decía José Ramírez, es que yo me siento bien en Cleveland. Es que yo no necesito tantos millones de dólares.
Bueno, ahí otra vez vinieron y lo criticaron y volví. Bueno, la realidad, Memo, es que José Ramírez renueva contrato con los Guardianes de Cleveland. Allí va a terminar su carrera. Digo, cosas pasan. Pero de los pocos jugadores que solamente vistieron el uniforme de un solo equipo, hablando de esta generación, Guillermo, y aún así vuelven las críticas, que renovó por muy poco, que debió de haber esperado para convertirse en agente libre. Vemos los bonos que hay allí, si queda MVP, si queda segundo, si queda tercero, si va al juego de estrellas. Además de eso, el avión del equipo lo puede utilizar una vez al año. Si hace el juego de estrellas, también puede utilizar el avión de Cleveland. Memo, pero ¿yo estoy mal o debemos de aplaudir acciones como esta? Que José Ramírez está bien en Cleveland y se quería quedar con los Guardianes. Yo le aplaudo. Para mí hay que aplaudir una decisión como esta, porque sí hay muchos puntos en toda esta historia, hay muchos puntos que podemos criticar en esta época. Y tú decías algo bien importante, ¿no? Ya a estas alturas hay pocos jugadores que se mantienen toda su carrera con el mismo equipo. Yo cerraría más todavía eso. Jugadores del calibre de José Ramírez, o sea, jugadores no buenos, muy buenos, caballos en una alineación, que se mantengan con un mismo equipo, el número es todavía mucho más reducido, porque un jugador X, jugador que llega y está un rato en grandes ligas, pues sí, a lo mejor estuvo siempre con el mismo equipo porque nadie lo quiso, no llamó la atención, etcétera. Pero un tipo como este, que te batea, que juega muy buena defensiva, que tiene la disponibilidad de hacer lo que le pidas y que acepte todas estas situaciones para quedarse con el mismo equipo, hay que admirarlo. Y sí, es cierto, ya tengo millones de dólares, ya no es la cuestión financiera, no es, mucho menos es esa batalla que a veces tienen varios. No, yo quiero ser el mejor pagado de mi liga, el mejor pagado de las grandes ligas, el pitcher mejor pagado, lo que sea. No tiene nada que ver, no le importa a José Ramírez. Y otra situación, este tampoco es un equipo que a estas alturas demuestre que va por todo, que está haciendo un proyecto, que quiere pelear. No, Cleveland hace rato que ha tenido sus problemas, que ha batallado mucho para tener un equipo ganador, un equipo que llegue, no nada más llegar a la postemporada, sino avanzar en la postemporada. Lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? En el grupo de Milwaukee, en el grupo de Minnesota, ahí está Cleveland, de esos equipos que a veces sí lideran su división, se meten a playoff, pero sabes que difícilmente van a avanzar. Entonces, ese es otro punto que no le importa a José Ramírez, él está cómodo ahí, él es ya desde hace rato, no ahora, desde hace rato, es la cara de la organización, él se siente bien y él dice, yo sacrifico algunos millones de dólares extras, tal vez algunos años más, esto es difícil, pero yo sacrifico el dinero porque estoy bien donde estoy, donde he estado toda mi carrera, aquí quiero seguir, aquí quiero terminar, y yo sí le aplaudo, la verdad, yo creo que sí, puede haber, insisto, muchas críticas, se puede perder algunos millones de dólares, pero él está haciendo lo que quiere, donde se siente bien, y qué bueno que todavía, ese es el punto, aunque sea muy reducido el número de peloteros que hagan eso, qué bueno que todavía hay algunos. Ese es el punto. Él está haciendo lo que él quiere. Sí. Señores, José Ramírez es de esos jugadores que yo, en lo particular, pago por ir a ver por lo que él hace, por la manera como se comporta, cómo te puede influenciar un juego. Porque la defensiva tampoco es que es una pared. No. Eso es una escoba. Eso es una aspiradora. Y además de eso, los números ofensivos, ni hablar. Son 33 años de edad. La extensión de contrato es por 7 años, 175 millones de dólares. Jorge, ese movimiento, así como hablábamos el de los Mets con Freddy Peralta, ese es un movimiento que la fanaticada quiere ver en Cleveland. Que a nuestro hijo, ustedes como organización, lo apapachen. Digan, no, tú no vas para ningún lado. Ese contrato tuyo te lo vamos a reestructurar y aquí está el dinero. Sí.
Y me parece admirable y me parece que Memo lo resumió muy bien. Déjenlo hacer lo que quiera con su dinero y con su contrato y con dónde Pero vive. O claro, sea, ¿quién más va a decidir si no es él? ¿No? O sea, y lo ha dicho en entrevistas y lo ha salido a decir en público. Mucha gente se enoja con él. Se enoja, no sé por qué, ¿no? exacto, Que con por su qué no agarra dinero, más con su dinero, dinero. No, que, pero que, que por qué no juega en este equipo, que gerentes han hablado y que lo quieren llevar. Pues si no quiere, pues déjenlo en paz. O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Porque podríamos sentarnos aquí a hablar de sus números ofensivos. Podríamos sentarnos aquí a comparar su contrato con contratos similares o contratos mayores de jugadores que producen más o menos que él. Pero no vale la pena si la cuestión es que él está cómodo en Cleveland y que él no quiere salir de ahí. Porque si la cosa fuera, es que a José Ramírez no le están ofreciendo lo que necesita, es que José Ramírez le están pagando menos de lo que merece, pero porque no hay nadie dispuesto a pagar eso, ahí creo que estaría el claro, problema. Pero ese no es el problema. El problema es que José Ramírez está feliz en Cleveland, se quiere quedar ahí y está muy agradecido con la organización y es su manera de decir gracias por todo lo que me han dado, ¿no? Entonces, déjenlo en paz, no se enojen, es su sí. dinero, es su vida, no se metan con José Es Ramírez. más, Quique, lo vamos a llevar al tema de solamente jugar con una organización. Contemporáneos con él, Quique, yo estoy viendo el roster de algunos de los equipos. Quique, José Altuve, que va a jugar con un solo equipo, con los Astros de Houston. Mike Trout, que solamente va a jugar con un solo equipo, que son los Angelinos. Salvador Pérez, con los Reales de Kansas City. Y ahora llega José Ramírez, Aaron Josh. pero no, contemporáneo con él. Bueno, van a retirarse más o menos para la misma No, época, no, está pero bien, pero podemos hablar de Fernando Tatis Jr., podemos hablar de los menores, Clayton exacto, Kershaw. Clayton Kershaw, en jugó fin, solamente en un equipo, en fin, pero ese es el punto, Quique, un solo equipo. el asunto es que esto es más grande que las decisiones personales de José Ramírez, que nadie en su sano juicio debería criticar a un individuo por querer quedarse donde se siente cómodo. Eso es lo Exacto, primero. El derecho exacto. individual que tiene José Ramírez a tomar sus propias decisiones para él y su familia. Y eso lo felicitamos. Además, no es gratis que lo está haciendo por un buen dinero. Pero hay un aspecto económico que no podemos ignorar y no podemos dejar a un lado. Cada vez que un gran jugador toma una decisión, está influyendo en los que vienen atrás. Si todos los Ujú. jugadores de repente aceptaran el salario mínimo de por vida porque se sienten cómodos en esos lugares, el salario promedio fuera de $800,000 en grandes ligas. Existen mecanismos que obligan a los equipos a compensar adecuadamente a los atletas y cada vez que Juan Soto o Manny Machado o Bryce Harper da un paso, le eleva el valor no solamente a ellos, sino a los que vienen atrás porque sube la escala salarial. Si todos decidiéramos de por vida, y vuelvo y digo que lo primero es que hay que respetar a José Ramírez por sentirse cómodo con lo que él gana y jugar donde él juega. A este contrato le agregaron 4 años más, se terminaba en 3, ahora son 7, un promedio de 25 millones. Antes de quitar los 70 millones diferidos, ahí baja como a 22. En un mundo donde Carl Tucker acaba de firmar por 60 millones anuales. Entonces, yo no voy a poner a José Ramírez a que tome las decisiones de Carl Tucker, pero su carrera cuando termine con lo que ha ganado y con lo que está comprometido estará por cerca de 290 millones. En una liga que una carrera de un pelotero así de 20 años la están pagando en 700, 800 millones. Y ese número no me lo inventé yo. Juan Soto ya se había ganado 80, casi 100 y le garantizaron 765. O sea, yo no me estoy inventando un número. Shohei Ohtani había ganado un dineral y le garantizaron 700. Estoy usando números existentes. Y resulta que Grandes Ligas esta misma semana hizo su ranking de los mejores peloteros al día para la temporada del 2026 y Ramírez es el número 5 del béisbol, por encima de Soto, por encima de Carl Tucker, por encima de toda esa gente y solamente detrás de Ohtani, Aaron Josh, Bobby Witt y Cal Raleigh.
Lo que quiere decir que yo jamás criticaría al individuo por sentirse cómodo y ganando buen dinero, porque 25, 24, 23 millones es buen dinero, pero resulta que cada decisión que toma un gran jugador no solamente lo impacta a ellos, impacta a los demás. Por eso la Asociación de Peloteros recomienda a los jugadores, yo sé que no es lo ideal, a veces tiene que coger para otra esquina del país, pero si tú quieres seguir elevando el valor, como te lo elevaron a ti, otros que vinieron antes, es tomando el mejor contrato, no es tomando el peor contrato por comodidad, porque si fuera así, los peloteros todavía estarían ganando 20,000, 100,000, 200,000 dólares anuales. Repito, y yo jamás criticaría a Mr. La Para, que garantiza aquí que podría terminar siendo el mejor jugador de Cleveland en la historia. Porque 20 años acumulando estadísticas, sí, y no habría duda cuando tú hagas el ranking, mejores jugadores de Cleveland en su historia, de una vez, tal vez no uno, tal vez no dos, pero lo va a meter en la conversación todo el mundo por sí, terminar su carrera con los Guardianes, y eso tiene un valor también cuando él vaya a su candidatura, que para mí es del Salón de la Fama de Cooperstown. Pero repito, esto no solamente se trata de decisiones individuales. Si fuera así, los peloteros estuvieran ganando 200,000 dólares. Ellos suben el valor cuando firman el mejor contrato. Sin saberlo, le están subiendo el valor al próximo pelotero. De acuerdo. Ese es el punto del negocio. Y tú lo dices perfectamente. La idea es que como gremio sigamos subiendo los salarios. Por donde está José Ramírez, de decir, es tercera base, se ha ganado tanto en su carrera, está entre los primeros 5, que firme por 800 millones, un contrato de 800 millones, para que después esa sea la vara, de que cuando aparezca un tercera base como él, digan, perfecto, ¿cuánto es que le pagan al mejor tercera base? No, a José Ramírez le dieron 800, entonces a aquel hay que darle 1.500 millones de dólares. Pero ese es el punto del negocio, y yo creo que basado en lo que tú estás diciendo, Enrique, todavía entonces más se la doy a José Ramírez. Porque no yo no tengo... pero no se la dan los peloteros, y tienen razón. Pero esos son otros 500, esos son los peloteros. Porque cada quien... Pero espérate. Una preguntita rápido. Tú estás como Jorge Rivera, tú. No, ¿qué tanta distancia hay entre Manny Machado y José Ramírez, muchachos? Rápido. Ninguna. ¿Cómo ustedes ven eso? Ninguna. Memo. ¿Cuál es la qué? ¿Cuál es la distancia que hay entre Manny Machado y José Ramírez? No, de acuerdo. No hay distancia. Dime, Jorge. No, ninguna. Manny Machado firmó por 300 millones, se salió y renovó por 350. ¿Entienden el punto mío? Perfecto, eso lo entendemos. Y yo jamás criticaría a Ramírez por sentirse bien y quedarse donde se siente bien. Pero le estoy diciendo que así no es que funciona para los peloteros. No. Así no funciona para los peloteros, con excepción de José Ramírez. Exacto. Y no tiene por qué funcionar. Aquí todos estamos de acuerdo de que si él quiso firmar ese contrato, óyeme, ponernos de pie a aplaudirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos el otro ejemplo. Cuando Ronald Acuña Jr. firmó por 100 millones de dólares con los Bravos de Atlanta, le dijeron loco, le dijeron que él debió de haber esperado, porque su valor en el mercado iba a subir muchísimo. Sí, pero Ronald Acuña Jr., lamentablemente, Ronald se lesiona y las lesiones son parte de todo esto. Pero nadie quiere lesionarse. Pero subió el valor como quiera. Pero de igual manera, ya Atlanta, Ronald Acuña Jr., óyeme, Ronald Acuña Jr. dice, menos mal que firmé por ese dinero. Y si Ronald Acuña Jr. se hubiera lesionado y no hubiera podido seguir jugando, y se hubiera tenido que retirar. No, óyeme, yo siempre he dicho lo siguiente, yo entiendo el punto de negocio y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Ahora, lo que también tenemos que estar de acuerdo es que es parte del jugador. Y él, cuando él dice, oye, es que yo estoy bien aquí en Cleveland, yo no me voy a poner a pensar en cuánto le pagan a Manny Machado.
en cuánto le pagan a Nolan Arenado, en cuánto le pagan a Matt Chapman. ¿Por qué? Porque con ese monto, con esa suma, yo estoy bien. Que el sindicato, que el gremio, que el otro. Bueno, yo iba a decir una mala palabra, pero yo creo que ese no es el momento. Memo, Es terminamos que contigo. es parte del pensamiento de José Ramírez también, ¿no? No me voy a poner a pensar en cuánto le pagan a fulano o a sutano. No, No me voy a poner a pensar tampoco en lo que pueda decir el sindicato, lo que pueda decir el mercado. Si me bajo salva y par de alcanza, cuatro lo que a mí no piensa me el sindicato. importa. A mí no me importa, es parte de mi decisión, que estoy aquí contento y que con ese dinero, con eso estoy bien, eso es lo que quiero. Entonces, que digan, como decimos por acá, que digan misa a los demás, ¿no? No, y creo que todos entendemos que este contrato y esta situación es única, ¿no? No pasa con los demás, ¿no? Porque los contratos de los terceras bases siguen subiendo y los contratos de los peloteros van a seguir subiendo, con excepción del de José Ramírez, pero simplemente porque él no quiere, ¿no? Él lo dice, yo fui el primero que hizo pagar a Cleveland $100 millones. Ok, ahí ya hizo como su gran hazaña, ¿no? Entonces, no importa si a José Ramírez se queda en 20 millones al año, los contratos van a seguir subiendo y para muestra creo que es el de Nolan Arenado, ¿no? Que acaba de firmar. Entonces, no importa si José Ramírez se queda en ese límite, porque los demás sí siguen subiendo y el mercado sigue subiendo para los demás peloteros y qué bueno que les paguen lo que les tienen que pagar. Pero creo que no, esta excepción no va a hacer que el mercado se comporte de esa Bien, manera. señores, activen las notificaciones. ¿Qué piensan ustedes con este caso de José Ramírez? Y nos pueden dejar sus comentarios aquí en Saliendo del Horno, en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, lunes y miércoles, en TikTok, en Facebook y después de cada jornada de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México, vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Una Serie del Caribe que va a tener, sí o sí, a dos equipos mexicanos y eso nos da pie para nuestro tercer tema. Jorge, contigo vamos a comenzar. Ya sabemos quiénes van por parte de México a la Serie del Caribe después que los Charros de Jalisco, que van a jugar de locales, de favoritos, de anfitriones, oye, le dijeran a los Tomateros de Culiacán, no se vistan, pero sí, ustedes van a ir, pero no se vistan, porque ustedes van como subcampeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Un gran despliegue, lo que vimos de parte de la tropa que dirige Benjamín Gil, el eterno tomatero, manager de los Charros. En República Dominicana, Jorge, los Toros del Este zafaron. No se pudo jugar por la lluvia en República Dominicana, pero atención, ayer, los Toros del Este, en la capital, en Santo Domingo, superan a los Leones del Escogido, los campeones nacionales y del Caribe. La serie todavía favorece a los Leones 2-1. Ya sabemos que Cangrejeros de Santurce va a ser el representante de Puerto Rico. Y atención en Venezuela, a pesar de que Venezuela no va para la Serie del Caribe, se puso buena la cosa, George. Ahora van Navegantes del Magallanes con Yadier Molina como manager contra Bravos de Margarita, cuyo manager también es otro ex Grandes Ligas, Asdrúbal Cabrera. Jorge, Caribes, ¿no? perdón, Caribes, Ernesto. es contra Caribes de Caribes. Oriente, claro. Anzoátegui. Sí, Caribes de Anzoátegui. Uh-huh. Pero Jorge, el punto es ese. El punto es que en nuestras ligas invernales, ya sabemos, es más, el único que falta es quién. República Dominicana. República Dominicana en cuanto a la Serie del Caribe. En Panamá, Federales de Chiriquí. Sí. Me parece que lo dijimos la semana pasada aquí. Era el bateo de Charros contra el picheo de Tomateros y el bateo de Charros se impuso de manera brutal. 30 carreras hicieron los Charros contra solamente 14 de los Tomateros en los 4 juegos. Barrida. Y históricamente el duelo sigue favoreciendo a los Charros de Jalisco, ¿no? Ahora son 3 de las 4 finales en las que se han enfrentado y 5 de los 6 enfrentamientos en postemporada en la historia entre estos dos, ¿no? Entonces, felicidades a los Charros, bicampeones de la Liga del Pacífico, y ahora recibirán la Serie del Caribe no solamente en casa,
sino como bicampeones de la Ajá. liga y va a ser una fiesta en Guadalajara. Ahora, en Dominicana, qué parejo está el asunto, ¿eh? O sea, lo dijimos desde el round robin, desde antes de que empezara el round robin, la liga está parejísima y los marcadores de los juegos no mienten. O sea, han sido juegazos espectaculares. 7-6, 7-4, 3-2. Estamos viendo un show en Dominicana y esperemos que se mantenga este nivel de juegos para definir al campeón y al representante de la Serie del Caribe, Ahora, ¿no? Enrique, debido a lo que yo mencionaba, debido a la lluvia, no hay días libres en República Dominicana. Tuvieron dos mojados, en los que no fueron tan libres porque tuvieron que ir al estadio hasta Sí, trabajar antes del juego y esperar un par de horas en cada uno de ellos antes de que se pospusieran. Tendrán que jugar de manera consecutiva, incluso si hay, aunque sea una nublada esta semana, tendrían que jugar doble juego para poder salir a tiempo. Hay sí. que recordar que el primer juego de la Serie del Caribe para todos los equipos será El el domingo. domingo, lo que quiere decir que el viernes debería estar saliendo el equipo dominicano. Así que tienen un calendario bastante apretado en una serie que es muy apretada. Todavía los Leones arriba y viendo si pueden repetir el campeonato. Lo que sí es que ya los Charros aseguraron jugar la Serie del Caribe como campeones en casa. En el 2023 lo hizo Caracas, pero Caracas no pudo ganar allá en el Gran Caracas, en el Monumental y La Guaira, donde se jugó la Serie del Caribe. El último equipo que ganó como local en su estadio fue Leones del Escogido en el 2012, hace un tiempito. Creo que va a ser una extraordinaria Serie del Esa está Caribe. buena, ¿eh? Esa está muy buena, porque habla de la competitividad de los equipos Pero y de las ligas. y otra cosa, uno dice, clasificaron los dos de México, y aunque sin importar quién gane la final, sí, pero Charros de Jalisco es el campeón, es el que juega en la noche, es el que tiene los privilegios de Claro. ser el campeón. El otro figura como si fuera el sustituto de Venezuela, porque ha sido así. Cuando dos representan a la liga, el campeón es que tiene los privilegios de representante de la Liga Mexicana del Pacífico. El otro va a jugar la mayoría de sus partidos en la tarde. Siempre ha sido así. Por lo tanto, yo creo que eso, viendo lo que pasó en la final, donde ese estadio de Charros estaba hermosísimo en esos dos juegos, en casa especialmente, en el de ayer, ahí no había una sola butaca vacía, Ernesto. Ahora, Memo, la tenía clara Benjamín Hill cuando él tomó ventaja de 2-0 en la serie. Oye, Sí. Pero es que, no, ¿sabes qué? no volvemos a Culiacán, Yo dijo ya no Benji. regreso. Tampoco es que, y Benji es, siempre saca las genialidades y es un gran manager y a muchos les gustará y a otros no. Su talento, sus declaraciones, su forma de dirigir, perdón, es un personaje, es el clásico ave de las tempestades en ese sentido. Pero y le hace bien y al le hace béisbol bien, caribeño. claro, A por mí me supuesto, por Sí, supuesto. a mí también. Aquí tampoco vamos a decir que qué bárbaro se arriesgó a decir eso. No, o sea, vas y ganas los dos primeros en Culiacán y le pegas lo que decía Jorge al principio. Hablábamos de el picheo de los tomateros contra la ofensiva de los charros. Y cuando tú empiezas una serie a ganar 4 de 7 en casa del rival que se destaca por su picheo y empiezas haciéndole muchas carreras a sus dos más importantes abridores, como fue Manny Barreda y Luis César, y a los dos les ganas el juego tempranito y después vas a casa, bueno, tampoco es que Benjamín Gil se arriesgó mucho, ¿no? Para mí, ahí estuvo la clave. Ir a acumularle leña a los dos mejores abridores de los tomateros en el Ángel Flores, en Culiacán, ahí se definió la serie, ¿no? Ya era regresar a casa casi de trámite. Esa aduana es muy difícil para cualquier equipo que vaya ahí, lo sabemos, más con la ofensiva que tiene esta edición de los Charros de Jalisco, y bueno, ese será pues un aviso también para los rivales en esta próxima serie del Caribe, ¿no? Están en su casa, ojalá no cambie mucho el equipo, ojalá se pueda mantener una ofensiva de ese calibre y va a ser un hueso muy duro de roer. Una serie del Caribe, por cierto, que se va a ver en Estados Unidos, en ESPN Deportes, y que también se va a ver en México a través de nuestra señal allá en ESPN 2.
hay que revisar las guías, estar pendientes. Yo no sé, Enrique, yo tengo un presentimiento de que esta serie del Caribe, todos sabemos que estaba supuesta a llevarse a cabo en Venezuela, de nuevo, Navegantes del Magallanes contra Caribes de Oriente, de Anzoátegui, van a estar allí jugando la serie de las Américas. Pero, Enrique, yo tengo el presentimiento de que esta serie del Caribe nos va a dejar cosas muy especiales. Y no sé por qué. Es un sentimiento, porque voy a decirlo, cuando la serie del Caribe se lleva a cabo en México, y esto que nadie se ofenda, primero es la mejor serie del Caribe que se puede llevar a cabo cuando es en México, porque el éxito está garantizado. Vemos el estadio, vemos la fanaticada, vemos como cada quien se va aprendiendo en el tema caribeño. Enrique, y si quieres, también podemos hablar del formato, porque no van a ser 3, 4 juegos diarios. No, 2 juegos diarios, solamente 2 Dos. partidos, un equipo descansa todos los días. El hecho de tener 2 representantes mexicanos, el hecho de repetir una especie de flashes de la final otra vez en la Serie del Caribe con ¿Ustedes se imaginan? Con la oportunidad de que estos 2 equipos puedan avanzar a la final. ¿Tú te imaginas? De que, no me lo recuerdes. Qué locura, no me lo recuerdes sería una locura, que ya a mí sería me una tocó locura. decir, los Tigres del Licey son los campeones de la Serie del Caribe, llevándose el monumento para la capital, cuando la temporada regular la habían ganado mis Águilas Ibaeñas. Llegaron los Tigres del Licey como subcampeones y recojan que se acabó lo que se daba. Ese es el punto, Quique, ¿Tú te Memo, imaginas? Jorge, que se enfrenten en la final de la Serie del Caribe nuevamente, Charros y Tomateros en Guadalajara. ¡Wow! Y esta gente tomó la serie, hay que recordar, y ese va a ser otro barómetro para medir la capacidad de la Liga Mexicana del Pacífico y sus sedes de montar la Serie del Caribe. No tienen un año montándola. No. Tienen un mes. Oigan esto, tienen un mes organizándola. Y a mí me late, igual que a ti, que esto va a ser un exitazo. Sí. Y yo lo decía, si Charros avanza y pasó a la final, ya aseguró su puesto, pero ahora que vaya por el campeonato para que Charros esté en casa como campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, yo creo que eso va a garantizar vender todos esos boletos, sin importar el impacto que tengan los equipos visitantes. Porque va a estar jugando casi todos los días Tomateros a primera hora y Charro a segunda hora. Exacto. En el estadio. Exacto. Ahora, Memo, vamos arriba. Porque el único que falta es el representante dominicano. Será entre Leones o Toros o Leones. Sí. Vamos a jugarla, porque aquí es donde se genera la opinión. Ahora ya. Sí, no hay que esperar. Yo no voy a esperar que se defina esto en República Dominicana. Vemos quién gana la Serie del Caribe. ¿Cómo hay que jugársela? Y hay que Sí, vamos arriba. Los Charros en casa de locales. Y con esa barrida en serie final, yo creo que los Charros. Jorge Rivera. Vamos con los Charros. Están en casa, tienen todo el momentum de su lado. Vamos con los Charros. Enrique Rojas. El año pasado, Leones del Escogido le rompió el corazón a Benji Hill en Mexicali. No lo ocultó, lo dijo. Benji, cuidado si República Dominicana, no importa, porque el equipo dominicano que va a la Serie del Caribe es el mismo, sin importar quién sea el campeón, porque se permiten refuerzos. Sí, claro. Yo creo, Benji, que tú te podrías arriesgar a otra confrontación con República Dominicana en la gran final y al riesgo de volverte a romper el corazón. Yo veo a Dominicana sacando el equipo, el único que puede parar a los Charros. El equipo dominicano. Yo también voy a estar con Jorge, con Memo y hasta con Enrique. Enrique lo llevó allí medio tibio, pero señores, lo mejor que puede pasar en una Serie del Caribe por el formato, no es un clásico mundial de béisbol, que hay rondas de clasificación, etcétera. No. Ya estos equipos en México, en Puerto Rico, en Panamá, jugaron su clasificación.
Vamos a ver qué pasa en República Dominicana entre Leones y Toros. Pero lo mejor que puede pasar en ¿Qué una es? serie del Caribe es que gane el anfitrión. Por lo que decías tú, Enrique. Porque ya la fiesta, el éxito está garantizado. Va Charros y va Tomateros. ¿Ustedes se imaginan Ay, Dios que mío. sea Charros, que sea Ujú. Charros el que se quede como campeón de liga y como campeón de Serie del Caribe? Yo sé que nosotros, más que todo, eh, yo quiero que gane el representante dominicano, pero yo creo que es un sentimiento en lo que uno quiere ver por las tantas veces que hemos ido a Series del Caribe. La fiesta que se va a armar a partir del 1 de enero, señores, ¿y en qué ¿Sabe, sitio? En Guadalajara. sabe Mira, lo que pasa? Si gana Guadalajara en su casa, se va a dejar de hablar una semana sin hablar de Chivas. eso, es eso sería un milagro, Quique. Pero mira, ¿qué Sí, les sería un parece? milagro. Está Sería un complicado, milagro. complicado, ¿Qué les pero parece si para que Quique no se ponga muy triste con esto de irnos a pronósticos y además pronósticos muy adelantados, porque todavía nos Sí, falta un campeón, pero bueno, pero tú lo claro, pero pusiste, claro. Ernesto, hay que seguirlo. Como dices tú, Ernesto, como dice George, como dije yo, los Charros le ganan la final de la Serie del Caribe a los Leones del Escogido. Y el año que entra en Hermosillo 2027 se vuelven a enfrentar Charros y Leones para que la tercera sea la vencida. Ahí está. Al mejor de tres. Listo. Ya, punto. Se acabó el tema. Saliendo del Oiga, horno aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Quique, dime. qué bárbaro. Está dejando a Hermosillo fuera de su propia Serie del Caribe. Te la anoté, Memo. Te la anoté ¿Qué le aquí. hacemos? Ay, ¿Qué le bueno, ni hacemos? modo. Estamos en Facebook, estamos en TikTok. Después de cada jornada de la Serie del Caribe allá en Guadalajara, vamos a tener nuestros enlaces en vivo. Recuerden, revisen sus guías, acompáñennos para ver quién se corona campeón monarca en este clásico caribeño. Jorge Rivera, George, ¿qué es lo que se mueve en las redes? vamos a seguir con este tema de tomateros y charros, porque en la temporada regular los tomateros barrieron la serie ante los charros. Y los charros se quedaron los recibos de esa vez y hicieron un post ayer en Instagram con los screenshots de los posts que hicieron Ah, pero los sacaron tomateros escobas esa y vez. todo. Sacaron En la escoba regular. y ayer los charros en la regular y ayer los charros sacaron la escoba en la final. Y entonces les dicen, jajaja, ay, mis hijos, nos prestan esa escoba, por Ay, favor. ay, 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 ay. Eso está bien. Eso está bien. Leña al fuego, por lo que decíamos. Leña al Van y se fuego. miden en la gran final de la Serie Caribe, Charros y Tomateros. Yo no me puedo imaginar lo temprano que va a llegar la gente al estadio, la capacidad de ese. ¿Qué capacidad de asistencia tiene ese estadio? Son 20 tantos mil, ¿no, George? Oh, wow. Sí, 25, Sí. me Ahí se ha parece. jugado, ahí Sí, se ha sí, jugado sí. Clásico Mundial de Béisbol también, ¿no? Y Serie del Sí. Caribe. Ya Y tienes Serie del una Serie Caribe del también. Caribe y ya fueron sede del Clásico Mundial de Béisbol, sí. Ay, 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 ay. Señores, 2018 jugamos la final ahí de la Serie del Caribe. Sí. señores, va a estar picante, como picante se pone esto cuando México es anfitrión de una Serie del Caribe. Enrique Rojas, Guillermo Celis, Jorge Rivera, saliendo del horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes.